¿Cómo te va vos? ¿Bien? Hugo, ¿cómo es esto de que ahora tenés un socio para escribir libros? ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que me embaló. Te embaló. Y yo soy embalable. Claro. En cuanto me dijo Perón, sí, Perón. Bueno, adelante con Perón. Claro. ¿Qué hay que decir? Bueno, vamos a ver, escribamos todas las mentiras de Perón y las cosas siniestras que hizo. Porque la historia se cambia, ¿viste? Hay tipos que te la cuentan distinta. Sí. Yo toda la vida escuché hablar de la revolución del 43, del 4 de junio del 43, que los nacionalistas, que un golpe militar, pro-nazi, sí, todo eso es fenómeno. Pero resulta que no fue como lo contaban, porque Perón se mandó una versión que no es real. Él habla que paró los militares ahí frente a la ESMA, a la Escuela de Mecánica de la Armada, sí. Y le dijo, bueno, ¿se van a rendir? No nos rendimos. Ah, ¿no? Entonces sacó todas las baterías y ¡bum!, le tiró un bombazo. Y los tipos se asustaron. Dijeron, ¿sí o no? Sí, nos rendimos. No es cierto, es mentira. Perón no estaba ahí. Se había ido a la casa de gobierno. ¿Por qué contó eso? ¿A quién engrupe? Y aquí eso lo contó algunos años después. Sí, ¿no? Claro, ahora lo contó. Sí, bueno, muchas cosas se las contó a Pavón Pereira y a Tomás Eloy Martínez se lo contó en un libro. Le contó macanas a todo el mundo eso. A todo el mundo, pero ahí hizo un libro con Tomás, y hizo un libro con Peikovic y con dos españoles en España, que se llama Yo Perón. Sí. Y habla como si la historia la hizo él, es genial. Pues sí, pero como los demás no existieron. No existieron. Cuando te dice, que eso no lo pusimos, pero es muy sabido, los socialistas lo saben. Cuando te dice que él hizo cumplir las leyes sociales. Sí, las hizo cumplir, pero ya estaban las leyes sociales, no las puso, es mentira, las leyes estaban todas. Yo tengo una lista de todas las leyes sociales que las pusieron Palacio, Repeto, Dickmann, los viejos socialistas. Pero no las aplicaban, Hugo. No, pero no las aplicaban, las aplicó Perón. No, claro, porque Perón lo que creó fue los tribunales de trabajo. Y los tribunales de trabajo hicieron cumplir las leyes. Y le hicieron cumplir y después vino la industria del despido. Esto que ahora está denunciando Macri, que lo hace responsable el Recalde, la industria del despido. Pero bueno, es otra historia eso, ¿no? ¿Qué pasó con Benito Mussolini? Cuando lo leía yo me reía carcajadas, te quiero aclarar. Contalo. Lo de Mussolini. Sí. Cuando dice que él entró al despacho de Mussolini, entró como entrar a su casa, ¿no? Y Mussolini se levantó del escritorio, lo veo entrar y lo fue a saludar. Pero si Perón no existía en ese momento, en el año 38, ¿quién lo conocía? Pero ni acá lo conocíamos. Él levantó la vista y me miró a la cara, dijo Perón, diciéndome el duce, ¿no? Diciéndome que vamos a extender la mitología. Míreme a mí, si no, ya soy un mito viviente. Con decir solamente que fui un antiguo agitador socialista, ya va a haber tela para cortar suficiente para escribir varios libros. O sea, primero que Perón se jactaba de su admiración y de su relación, su vínculo finalmente con el duce. Y eso también era mentira. Claro. Encima. Ya era bastante grave que reivindicara su relación con el duce, ¿no? ¿Sabe dónde pero encima era una mentira. ¿Sabe dónde lo vio Perón al duce? En la Plaza España o en la Plaza Venecia. Estaba abajo cuando Mussolini hablaba desde el balcón y declaró la guerra. Él estaba abajo, toda la gente. Ahí está. O sea, era un mitómano. Un mitómano. Sí, no, un loco. Un loco. Nosotros somos tan cuerdos también que seguimos a un loco. Bueno, ¿qué otra gran mentira quieren contarme? Yo tengo acá el libro, lo estoy repasando, está lleno de cosas, pero cuéntenme. Sí, en realidad, ya te digo, una cosa que a mí me impresionó mucho es que ya desde el origen del peronismo fue mucho más importante la propaganda que la realidad de los hechos, y eso atraviesa un poco casi todo. Por eso hay tantos temas, tan variados de temas. Sí. Si bien la primera parte del libro son mentiras, abarca la segunda también, porque de hecho es crímenes y mentiras. Una cosa que dijo Perón durante su gobierno es que nos han matado mucha gente, pero nosotros no matamos a nadie. Sí. Le dedicamos un capítulo entero para justamente demostrar lo contrario. Sí, ahí me estoy adelantando un poquito, pero lo que demostramos con el tema de los crímenes es que durante el peronismo
se mató a más gente, damos los nombres completos, más gente que durante la Revolución Libertadora. Más gente murió durante del 45 al 55. Exactamente, sin hablar de la AAA, que la revolución posterior. fusiladora, como Sí. decían. ¿Y esos crímenes cómo los documentan? ¿De dónde sacan esa De estadística? miles de cosas. En realidad hay una masacre muy puntual que lo ha reconstruido, por ejemplo, Valeria Mappelman en un documental muy bueno, que eso es la masacre de Formosa del año 47. Ahí se ametralló a hombres, mujeres, niños y viejos. Eran huichís, pilagá, nativos de Formosa, que reclamaban comida y alimentos, simplemente. Y esas 1.200 asesinados durante el primer gobierno de Perón, y eso ha sido oculto durante muchísimas décadas, y muchos intelectuales peronistas y políticos justicialistas hasta el día de hoy no quieren hablar del asunto. Bueno, volvió a pasar, no crímenes, ¿no? Exactamente, Pero digo, en volvió a Formosa pasar no se en dejó de Formosa. matar Exacto. durante los años de la gendarmería, no dejó de matar. Y hablamos de la policía bonaerense, que tampoco dejó de torturar durante los años durante el siglo XXI, quiero decir, para ser un poquito más amplio. Es decir, yo creo que hay muchísimas cosas que llegan hasta hoy, y eso es lo que a mí más me movilizó para hacer el Y una trabajo. repetición del primer peronismo en el kirchnerismo, de cosas que sucedieron. En algunos elementos sí, en otros no. Yo creo que en lo peor, en realidad. Porque, a ver, para mí, Cristina, yo no la veo como una peronista auténtica, la veo más como alguien de izquierda pitucona que, bueno, utiliza el peronismo para sus intereses. Y como varios de los intelectuales que la siguen. Pero sí tomó cuestiones autoritarias y gastar más plata en propaganda que en la realidad. Mira, la negación de la pobreza no la inventó el kirchnerismo. En el libro lo demostramos. Los que dicen que con Perón no había pobreza porque no caminaban por la Villa Jardín, la Villa Maldonado, la Villa Garay, de las cuales nosotros tenemos registro. Es decir, eso no salía en la prensa gráfica, que estaba bajo la cadena de medios, bajo el control del ministro de ministro de propaganda, que era Raúl Apol. Pero cuando cayó cuando cayó Perón, una urgencia del país era hacer casas. Hacía falta 1 millón de casas, según el periódico La Vanguardia de los socialistas, para resolver un déficit pavoroso. Julio Bárbaro dice que no había pobreza con Perón. Yo me permito disentir. Perdóname, vos que pedías información de dónde sacamos. Mira, si te vas al Archivo General de la Nación, hay una información reservada del Poder Ejecutivo que pertenecía al Ministerio del Interior. Y eso es lo que dice lo de Formosa, la masacre Claro. de Formosa, está todo ahí. Porque ahí están los partes que le enviaba la Gendarmería al Ministerio de Interior. O sea que Borlengui tenía acceso a esta masacre, pero se la ocultaron a la sociedad. La propia oposición no lo sabía. Era tal la censura de prensa que eso permaneció en el silencio incluso para los antiperonistas. Siguiendo con el tema de Mussolini, si me permiten, Sí. ustedes confirman que bueno, que la Carta del Laboro, algo que se conocía pero que como tantas cosas se olvida, la Carta del Laboro de Mussolini es la base con que El movimiento obrero organizado, como exactamente. dicen los de la El movimiento obrero organizado de la Secretaría Exactamente. está basado en la Carta del Laboro de Mussolini directamente, y hasta hoy en día está sí. basado en eso, ¿no? Las peleas con la Iglesia, viejo. Es lo mismo que le pasó a Mussolini con la Iglesia, cuando se peleó con el Vaticano. Porque lo que quería el Vaticano era que tenía la acción católica y tenía a los chicos que le daban, los hacían más católicos y le daban jueguitos, deporte y una serie de cosas. Cuando vino la UES y la fundación a hacer lo mismo para los chicos, dijeron, no, pero que no se vayan, que los de la Iglesia que vengan acá, todos al peronismo. Mussolini tuvo problemas y la Iglesia le dijo, no vamos a hacer ningún pacto, porque Mussolini quería hacer un pacto con la Iglesia, el pacto de Letrán se hace finalmente. Pero el Vaticano lo para, le dice, no, arreglemos esto. Mussolini lo arregla. Pero no lo arregla y tiene el despelote que se le armó con la Iglesia, tanto que le costó el puesto. Bueno, y después le pasa eso a Kirchner también, Claro. ¿no? A Néstor Kirchner, Sí. cuando se pelea con Bergoglio y... Ahora leo en la página 61 de Crímenes y Mentiras. Perón les dijo a los periodistas españoles, muchos de los dirigentes sindicales de aquel tiempo, tal vez el 75%, eran comunistas. Evita tenía con ellos discusiones violentas. Recuerdo que una vez casualmente el representante del gremio bancario, que era comunista con el nombre de socialista, como hay muchos, le faltó respeto y ella lo echó a carterazos de su despacho.
Los que estaban con Eva tiraron al comunista por la ventana. Afortunadamente para él era planta baja. Es impresionante, es impresionante. ¿Eso lo dice Perón? Sí, eso lo cuenta Perón. Sí, hay muchas cosas que le contó a Tomás Eloy Martínez y a otros periodistas que siguen repitiéndose hasta hoy como si fueran ciertas, incluso donde él nació, que era mentira que nació en Lobos, y hasta el día de hoy se sigue figurando incluso en museos y universidades que nació en Lobos y que nació un 8 de octubre, bueno, que no es verdad ninguna de las dos. Evita también mintió con respecto al año y el lugar. Sí. Evita también fraguó su partida de nacimiento y mintió en los años y en el lugar, y por supuesto, bueno, puso a su papá, que en realidad no la reconoció. Igual, una historia muy similar a otra cosa increíble en página 99 de este libro explosivo, como ya les digo, que se llama Crímenes y Mentiras, las prácticas oscuras de Perón, donde en un momento dado, bueno, llega la Revolución Libertadora y Perón se va. Y Arturo Jaureche vociferaba: hijo de puta, cobarde de mierda, los deja solos. Esto lo cuenta su sobrino. Dice: a mi tío le dio un ataque de ira, se sentía dolorido e indignado y estaba furioso contra Perón. Son cosas deliciosas. Jaureche fue uno de los grandes defensores. Además no habló Perón. Sí. Mirá que hablaba Perón, hablaba todo lo que se le dio la gana, lo habló. Cuando vino la revolución, el 15 de septiembre, cuando Lonardi se instala en Córdoba, a partir de ahí hasta el día que se fue, no abrió la boca. Sí. No abrió la boca. Sí. Claro. Y los peronistas estaban esperando a ver qué decía el general. Claro, la CGT no sabía actuar sin órdenes, o sea, eran sindicalistas tan dóciles, la gente se piensa que no sé qué sería el sindicalismo en esa época, obedecían a Perón, y si Perón no daba una orden, no salían a la calle a defenderlo. Después está toda la relación de Perón con los nazis, sí, ¿no? Sí. Que yo quiero anticipar que Almudena Grandes, la escritora española, se viene ahora en septiembre con una novela que trata precisamente de la ligación, la especie de Odessa que hubo entre España y pues los nazis se iban a España y venían para acá. La Odessa que se creó, que no es Odessa la legendaria, sino otra organización, no sé si tenía nombre siquiera, que traía nazis de España, el vínculo de Perón con España a través de los nazis, ¿no? ¿Qué cuentan? Ustedes cuentan de Bormann acá en Buenos Aires, del comisario Coloto. Cuéntenos un poco esa historia. Sí, lo del comisario Coloto es un poco raro en realidad, porque la historia de Bormann, que él haya desaparecido en el búnker de Bormann, Berlín. Uno de los grandes jerarcas nazis, ¿no? Que aparece aquí en Buenos Aires. La sombra de Hitler, sí, no está claro si aparece. Ese es el testimonio de Jorge Coloto. Yo hablé por teléfono con el tipo, es un testigo de las torturas y de los crímenes de la primera época del peronismo, y quise entrevistarlo personalmente. ¿A quién? A Jorge Coloto, ya falleció. Y me dijo que había una nueva... Jorge Coloto, un comisario de la policía. Porque una de las cosas que se revela es que Perón gobernaba con la policía. Era su aliada principal, más que la CGT. Era más importante mucho más importante que el ejército, la marina, que... la policía era su fuerza personal. Lo tenía Solveira Casares, que manejaba todo eso, en una oficina que se llamaba Control de Estado. Claro. Control de Estado. Claro, vos pensás que control de Estado puede ser que vos podés controlar al Estado. No, el Estado se controlaba a sí mismo. No, vos podías denunciar. El Estado te controlaba a vos. Que el Estado te controle a vos. Un jefe de inteligencia. Exactamente, yo lo señalo a Solveira Casares como el primer jefe de hecho de represión ilegal del peronismo, porque él coordinaba de hecho a todos los organismos represivos y tenía más autoridad que el ministro del Interior, que era Ángel Borlengui, para reprimir al comunismo, así como suena. Al comunismo, claro, que era el gran enemigo en ese momento de... Y si no lo era, lo inventaba, porque vos podías ser comunista simplemente por hacer un reclamo gremial y te tildaban de comunista, por más que no tuviera nada que ver con eso. Y en estos crímenes que ustedes revelan y documentan, ¿hay sindicalistas? Sí, claro, la mayoría son militantes obreros. Viste que citaron recién que dice que era un comunista disfrazado de socialista, era socialista. Sí, claro. Haroldo Costa se llamaba. Yo lo conocí, era amigo mío. El tipo era socialista, no era comunista, tenía bronca a los comunistas. Y el tipo, lo que pasa, que hubo una huelga bancaria, porque durante el peronismo muchas huelgas, municipales, metalúrgicas, los frigoríficos, los bancarios, los gráficos hicieron una huelga. ¿Cuántos muchachos que nosotros hemos conocido en los talleres que habían estado presos? Cuando la huelga gráfica, los basureros, los municipales declararon en huelga. No levantaban la basura. El tipo estaba preocupado, decía, levanta la basura. No levantaba. Y Haroldo Costa, que era socialista,
le generó un lío bárbaro, porque el tipo armó una comisión de huelga, porque el sindicato no daba pelota, no hacía lo que quería Perón. Entonces generó una nueva comisión de huelga, y esa huelga se instaló en todo el país, y los bancarios no atendían, los bancos estaban cerrados. El Banco Español, donde trabajaba él, era un de pelote. Sí, y una cosa, Jaureche, que era el presidente del Banco Provincia, los intimó a desalojar la casa o la que se viniera. O sea, gracias a Jaureche en parte se ilegalizó esa huelga. Digo, porque a veces tenemos una imagen de Jaureche como gran escritor y demás. Era funcionario de un gobierno que ejercía la represión contra las huelgas. Eso es lo que a veces no tenemos. Claro, lo que revela este libro, revela en algunos casos es, durante ese periodo de gloria del peronismo, gloria entre comillas, hubo represión ilegal, hubo crímenes, hubo huelgas porque había hambre, hubo miseria discriminada por todos lados, y hubo mitos y mentiras que lograron tapar mucho de esto, porque de hecho yo creo que ahí sí que hizo un gran trabajo el peronismo en el sentido de colonización de la historia, ¿no? Mira, se hizo una publicidad de tal forma que en el año 55 la gente estaba harta del peronismo, estaba harta. Vos salías a la calle y veías nada más que carteles peronistas. Ibas al cine, todo era peronismo. Escuchabas la radio, era propaganda peronista. Los diarios, todo era peronista. Los carteles en la calle, te quedabas parado en una esquina y te pegaban un cartel. Claro, siempre haciendo una salvedad, ¿no? Perón cambió muchas veces, ¿no? Sí. Pretender reproducir el Perón primitivo, esto fue una locura, pero una locura de su tiempo. Bueno, estaba Mussolini, Franco, era una locura de su tiempo. Ahora, tratar de volver a ese Perón primitivo, como intentó Cristina Kirchner, para rescatar ese Perón de la década del 40, como intentan en Venezuela, digamos, ¿no? Sí, claro. Es criminal. Yo lo que digo es que aspiro realmente a que los jóvenes peronistas, o si quieren ser peronistas, bueno, bárbaro, pero que tengan el coraje que no tuvieron los viejos peronistas más decadentes, que jamás asumieron los crímenes de lesa humanidad que cometió el propio gobierno de su mismo partido. Y que se pongan a trabajar para la democracia de esa manera, pero que se hagan cargo de una vez por todas de la historia, que asuman que la puedan verdad. Rescatar lo bueno, ¿no? Porque también esto, bueno, cuando vos decís los jóvenes peronistas, cuando, bueno, se habla de que en realidad Perón hizo una revolución social sin haber hecho una revolución política, en el sentido de que hubo una mejor distribución del ingreso. No, por lo menos esto es relativa, pero sí, es la idea que quedó, digamos. Es la idea que quedó. No sé si ustedes desmienten esto también, digamos. Nosotros decimos que había muchísimos más problemas sociales de los que la gente cuenta. Quiero aclarar que pero no hubo una mejora con respecto a lo anterior. Se habla de una mejora inicial de los primeros años, 46, 47, 48, que rápida. A ver, ¿por qué hubo, y si hubo tanta mejora, por qué hubo tanta represión a huelgas obreras? Generalmente la gente no hace huelga porque le gusta ser secuestrada y torturada. De eso se olvidan. El gremio de la carne, el que hizo el 17 de octubre, el que más luchó por Perón entregó las conquistas del gremio de la carne a los frigoríficos extranjeros en el 49 y secuestró a los obreros de frigoríficos de Berisso, que es la cuna del 17 de octubre, la cuna del peronismo. Es decir, cuando empezás a profundizar en esto, sin tenerle miedo a la corrección política, la izquierda pituca, esa suerte de censura invisible, te das cuenta que la mentira atraviesa prácticamente todos los temas. Las telefonistas, viejo. La huelga de los telefónicos, las chicas telefonistas, las torturaron. Sí. A un tipo le hicieron pasear desnudo por las azoteas del Ministerio de Economía. Sí. Desnudo, ahora, como si te sacaran hoy, por ejemplo, y te hacen pasear desnudo con 5 por un grados. techo. Mirá qué divertido. Una tortura. Hugo habla de las telefonistas, son las obreras telefonistas que se declararon en huelga en el año 49 mientras se aprobaba la Constitución peronista al mismo tiempo, y fueron secuestradas y torturadas con picana en la sección especial que hoy es la Comisaría Octava, que no hay ningún recordatorio ahí, y una de ellas perdió el embarazo como consecuencia de la picana. Eso pasó en el año 49 mientras se aprobaba la Constitución peronista, que quiero aclarar que los que la elogian mucho se ve que no la leyeron, porque en la Constitución peronista se incluye, entre muchas barbaridades, la ley más, la que Osvaldo Bayer definió como la más liberticida, la más terrible de la legislación argentina, que era la ley de residencia para deportar extranjeros indeseables, como se lo llamaba entonces. No hay un profesor de historia que te cuente las deportaciones sistemáticas que hubo contra huelguistas rebeldes inmigrantes en la época, en los dos gobiernos de Perón.
No la inventaron la ley de residencia, pero la convalidaron y la mantuvieron durante todos esos años. La aplicaron, exactamente, para deportar trabajadores. A un padre de familia lo arrancaban y lo mandaban a su país, y quedaba la familia acá sin medios económicos para sustentarse. ¿Qué hay de cierto? Hablando de los crímenes, ¿no? Hay todo, no sé si es una leyenda o es realidad, de la muerte de Juan Duarte, el hermano de Eva. No sé si ustedes se meten con eso. Sí, hablamos de eso. Que, bueno, la leyenda dice que lo mandó a matar Perón. Era un personaje muy pintoresco, bueno, en algún sentido, un personaje que hacía quedar mal al régimen. ¿Alguno ha visto la película? Sí, hay Juancito, sí. Bueno, salía con mujeres, no el está tango. Mal esa película, ¿eh? A mí me divirtió mucho, más allá de que, bueno, en fin, esta es una película divertida. Y muestra un poco la interesante época, era la época de oro del tango, del cine en algún momento. Bueno, una época interesante de ser retratada. Y Juan Duarte era un tipo que no le interesaba mucho la política, le debía su puesto a Eva y hacía quedar mal al régimen porque el tipo exhibía lo que él gastaba en dinero y su vida de lujos y de farra y demás. Y cuando muere Eva, él queda sin protección política. Y él estaba implicado en negociados y Perón controlaba todo. Era un mequetrefe. Como se decía entonces. ¿Te acuerdas la palabra mequetrefe? ¿Cómo me olvidar? Claro. Sí. De Isidoro Cañones. Claro, Isidoro Cañones. Algo así. Señores, les dije que era un libro explosivo y vamos a seguir detonando ahora un rato largo con Hugo Gambini y Ariel. No, además quiero saber qué pasó con Juan Duarte. Sí. Lo que pasa es que no a matar Perón, ¿o no? Claro, no tenemos la prueba, pero a ver, no cierra nada. El arma, nadie escuchó en el edificio de Callao ese día el tiro. O sea, si ¿La versión oficial cuál es? La versión oficial es que se suicidó. La oficial era que el tipo estaba enfermo de una veneria tenía. Sí. Y que entonces ya estaba mal, porque estaba medio no podía loco. caminar Estaba bien, medio loco tenía y se problemas. suicidó. Lo que pasa es que estaba jaboneado porque lo habían descubierto que tenía un negocio con la carne. Y yo les voy a tirar algunos nombres e ítems, ¿no? Petinato, el padre de conductor, ocupaba un lugar importante, veo aquí en este libro, porque era el que manejaba el sistema penitenciario. ¿Qué hacía el verdadero Petinato? No solo eso, él trabajó incluso en propaganda y en, si se quiere, una función de inteligencia. Él era un puntal del sistema represivo. Es decir, estaba vinculado a la Policía Federal torturadora y él recibía a los torturados y los alojaba en pabellones hasta que se mejoraran solos. Pero también se torturaba en las cárceles. De hecho, Petinato, digan lo que digan los académicos, y Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, que le hicieron homenajes en la Casa Rosada, era un torturador. Yo lo demuestro en este libro. Esa es la realidad. Se han torturado. Él golpeaba personalmente a presos que estaban en pésimas condiciones de salud y alimentados. Yo entrevisté a presos que estuvieron en las cárceles de Perón que fueron torturados. Juan Ovidio Zavala es uno de ellos. Cipriano Reyes, conocidísimo hacedor del 17 de octubre, terminó en los sótanos de la penitenciaría, donde se apaleaba salvajemente a cualquiera que cometiera la falta más leve. ¿Sí? En esa época era común también... Cipriano Reyes es el que aparece en la foto, en la famosa foto del renunciamiento de Evita, ¿no? No. Cipriano es el que organizó el 17 de octubre del 45 con el Gremio de la Carne y que hizo el Partido Laborista, que llevó a Perón al poder. Y que ya en el 48, cuando Perón, porque además Perón proscribió al Partido Laborista, para el que no lo sabe, Perón proscribió a un partido político obrero, y a Cipriano Reyes lo encarceló, lo torturó, felicitó y ascendió al propio comisario que lo torturó a Reyes, que era Salomón Wasserman. Perón recibió en persona al comisario torturador. No podía haber otro laborismo, digamos, que el peronismo. Claro. El verticalismo era así. ¿Cómo es la anécdota de Félix Luna, hablando de Cipriano Reyes, que creo que fueron torturados en la misma... Junto con Gibaja. Félix Luna y Gibaja los acusaron de haber promovido la huelga ferroviaria. Sí. No tiene nada que ver con los Félix Luna, muchos años después, va a entrevistarlo a Perón. ¿Y qué sucede, Hugo? Contalo. Y sucede que él le dice a Perón, pero escúcheme, general, si usted tenía a la gente a su favor, tantos votos que tenía, ¿para qué tenía que meter preso a los opositores, torturarlos? ¿A quién torturamos?, le dice Perón. ¿De dónde sacó eso? A mí me torturaron, le dice Luna. ¿Cómo a quién? ¿A mí? ¿Y por qué no me dijo? Y lo hubiera llamado por teléfono a la Casa de Gobierno. Hola, ¿está Perón? Mire, le habla Félix Luna desde la comisaría tal. Estoy detenido, me están poniendo... Hay un aparatito aquí. Tremendo. La picana ley. Hablemos un poco de los gestores
los que venían de aquella época y luego formaron parte de la AAA, digamos, son los orientadores de la AAA. Sí, Osinde, Jorge Osinde, torturaba desde siempre, era un oficial de inteligencia que de hecho él protegía a los nazis y ayudaba, esto es terrible, protegía a nazis y deportaba a trabajadores eslavos comunistas. No sé quiénes eran los indeseables para Osinde, bueno, pero él trabajó para... Perón es de aquellas personas que nunca se pelearon con Perón. Hay gente relativamente defendible para algunos, como Mercante, como Bramuglia, que se peleó con Perón siempre, y Osinde y Petinato, que eran los represores más duros, nunca se pelearon con Perón, a tal punto que Osinde, cuando vuelve Perón, es el principal culpable, el organizador de la matanza de Seiza, donde la derecha sindical valió a mansalva a la juventud peronista. Tenemos una carta de Osinde a Perón, años 70, donde Osinde le dice a Perón: se está organizando una juventud intelectual cuyos trabajos van a ustedes llegando y cuando llegue el momento empuñarán las armas y tirarán bombas con más inteligencia que quienes asaltan bancos. Hay que seguir alentando una extrema izquierda en el peronismo, confundida con el castrismo nativo, sin que ello signifique dar a cada uno la manija. Evidentemente Osinde conocía el juego, para el represor la violencia era funcional. Perón jugaba, el peronismo aportaba la parte contestataria de la juventud que luchaba, podía ser la carne de cañón y también aportaba la represión, porque cuando Perón vuelve a la Argentina, la oligarquía lo deja volver a la Argentina, le perdona las causas penales, pero ¿cuál es el negocio? Tenés que reprimir a tu propio movimiento que se está yendo completamente de las manos, y él lo sabía, lo estaba desbordando al propio Perón, a tal punto que él dice en un momento: ¿quiénes son estos líderes de pacotilla que por su extracción y los vínculos que tienen van a mandar a la muerte a toda una generación? Y habla de Firmenich en ese momento, y dice que da a entender que el enemigo pone buchones en las propias fuerzas. Bueno. Y además, digamos, ya entrando en la década del 70, está muy claro que Perón fue el orientador de la AAA, el orientador y el ideólogo de la AAA. Cuéntenme ustedes cosas que cuenten en sus libros sobre esa época. Primero te voy a contar otra mentira de Perón. Sí. El 17 de octubre lo hace Cipriano Reyes, Borlenghi y Mercante. Y él no los quiere a los tres, lo va sacando. A Mercante lo saca porque Mercante quería ser candidato a presidente. Y Bramuglia se estaba poniendo demasiado importante. Y lo saca. Y entonces, cuando él, el 17 de octubre, se lo regala a Evita, él dice: fue Evita la que lo hizo. Evita no hizo nada, Evita no estaba acá, estaba en Junín. Se había ido con el hermano Junín a hacer un trabajo que le había encargado Perón. Esa vieja idea de que Evita, mientras Perón estaba encerrado, preso, estuvo operando y juntando a la gente, no es cierta. No es cierta. A mí me lo dijo Cipriano Reyes. Me dice: ¿pero qué iba a hacer Evita si nadie la conocía? La conocían como estrella, como actriz, nada más. Estrella no era actriz, nada más. Sí. Buena actriz de radioteatro, Sí. No de cine era más o menos, no era buena actriz. Bueno, pero radioteatro sí. Y díganme una cosa, con respecto a esos crímenes de lesa humanidad que cometió el justicialismo en el 70, ¿de qué hablan ustedes aquí? Sí, para empezar, este libro da a conocer por primera vez la lista completa, con nombre y apellido, de víctimas fatales del primer peronismo, que es algo nunca... Más de 80 muertos tenemos acá. Del 45 al 55. Sí, 43 lo incluimos porque es el preperonismo, ¿no? La dictadura de la que salió 43, Perón. 55. Hasta el 55. Y ¿cuántos después, muertos hubo ahí? En realidad 1.200 sumando a los nativos de Formosa. Asesinatos. Claro, y desapariciones también. Sí, señor. 1.200 muertos. Sumando a los nativos de Formosa y a muertos que hubo por distintos cárceles y comisarías y calles del país, a causa de la policía o la Alianza Nacionalista o grupos de choque y demás. O sea, muertos por la política, asesinatos con motivos políticos, la enorme mayoría. Enorme mayoría, sí. Y eran todos opositores. No gorilas, porque a veces lo escuchaba a Mirta Legrand diciendo: yo me acuerdo del peronismo, los gorilas no existían en el peronismo, si no se había inventado la palabra gorila. La palabra gorila viene de un programa de radio en el 55, cuando empieza la Revolución Libertadora. Y es Camarota el que la saca de una película donde se habla, iban por la selva. Había un ruido, entonces decía: ¿qué es ese ruido? Deben ser los gorilas, decía un tipo. Sí. Entonces lo empezaron a aplicar porque como no se podía hablar de la Revolución Libertadora, entonces
la gente decía, ¿qué es lo que pasa? Son los gorilas, decían, pero lo decían en chiste, en broma. Sí. Después se convirtió, bueno, en una cosa institucionalizada lo de gorilas, pero nada más. Y me estabas contando entonces los 1.200 muertos. Sí, de la primera época y sumale los 1.000... más de 200, 300 de la segunda época, que es la AAA. Pero también la violencia política, porque Perón, cuando estaba en el exilio, él decía huir de una dictadura salvaje que era la libertadora. Se juntaba con los peores criminales. A ver, él estuvo con Trujillo, uno de los peores asesinos del Caribe. Estuvo con Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. Estuvo con Franco en España. O sea, es un poco raro huir de una dictadura que mató a 30, 40 personas para ir a otra dictadura que mató a miles y miles de personas. El 17 de octubre del año 53... él lo recibe a Somoza, en la casa de gobierno, lo lleva y dice, vení que te voy a dar un regalo. Acá está el pueblo peronista, la gente estaba en Plaza de Mayo. Dice, entonces le grita a la gente, aquí está el presidente de Nicaragua. Y estaba Somoza. Y dice, ¡viva el general Somoza! ¡Viva! Gritan todos. ¡Viva Perón! Eso gritan todos los otros. Sí, viva el general Somoza, gritó la CGT. Pero volviendo un poco a lo que me decías, a ver, en la violencia política que él estimuló, hay cartas a Cook de los años 60 donde él le dice, hay que matar rápido y cuanto antes, cuanto más violentos seamos mejor. Es decir, él no estaba buscando una democratización, una reintegración. ¿Cuándo es la carta? ¿De qué periodo la carta a Cook? 60 más o menos, cuando ya está Frondizi. Es decir que quien no quería ver era porque no quería ver, ¿no? Hay dos libros de Cook. Correspondencia Perón-Cook, 2 libros. No, yo me detengo en la similitud. A ver, cuando uno habla del kirchnerismo y dice, pero si esto ya había pasado en Santa Cruz, ¿por qué no lo vimos, no? Lo que hicieron los Kirchner después a nivel nacional. Sí. Bueno, digo, cuando en Montoneros querían ver a Perón como un revolucionario de izquierda, digo, la historia ya demostraba que estaba muy lejos de ser eso, ¿no? Sí, pero a veces cuando se va a la lucha política se levanta una bandera independientemente de que haya a quien haya matado el que creó esa bandera, y eso se ha repetido muchas veces, lamentablemente. Creo que tiene un poco que ver con eso. Es muy pasional, el peronismo es muy explosivo, y es atractivo también, porque a un joven le da más estímulo una lucha política que un discurso de un radical o de Estorani. A ver, hay un atractivo, no vamos a negarlo. Por supuesto, claro. El tema es una adrenalina, ¿no? Claro. El peronismo tiene adrenalina. También, y hay literatura de Tomás Eloy Martínez maravillosa que habla del peronismo y la mitología del peronismo, pero para mí el límite para esa mitología y esa fantasía política es la verdad de los derechos humanos, la verdad de lo que pasó con Perón, con los derechos humanos, con los 3 gobiernos. Dijimos 1.200 muertos de la primera época. Cuando vuelve la AAA no está claro el número, pero no baja de 1.000 asesinatos. Ojo que antes de que muera Perón ya hay ejecuciones. Sí, con Perón en el gobierno. Con Perón en el gobierno. Por supuesto que sí. Luego con la AAA, por supuesto, se masifica eso. Con Isabelita de presidenta hay 900 muertos. Sí. Es ella la responsable. Sí, después vienen los militares. Pero antes Perón vivo también hubo. Sí, claro, como 60, 70. Mandó la policía a hacer destituciones. No, los 70 realmente. Con Perón empieza. De hecho, la AAA comienza con Perón en el gobierno. Para mí, la primera aparición pública de lo que después va a ser la AAA es la matanza de Seiza en el 73. Y después esto aparece más organizadamente con atentados como el que le hicieron a Solari Irigoyen en el 73 también. Es decir, apenas llega Perón, ¿no? Sí, ya con Perón electo y ya ejerciendo como presidente, ya está actuando la AAA. Sí, recordemos que a Solari Irigoyen, un dirigente muy importante del radicalismo, lo dejan un pie. Le meten una bomba. Sí, lo dejan casi inválido, digamos, ¿no? Sí. Le ponen una bomba estando Perón en el poder. Sí. ¿No? Y porque había planteado cuestiones en el Congreso que eran muy delicadas para el peronismo. ¿Sí? Tengamos en cuenta que esas ejecuciones fueron contra peronistas también, contra jóvenes peronistas. Al cura Mujica lo matan. Sí. Lo mata un tipo de las AAA, que se sabe quién es, pero no le pasó nada ese. Y es un crimen del Estado. Terrorismo de Estado. Claro, también siempre nunca se supo si eran los Montoneros o la AAA de los que mataron a Mujica. No, eso se supo que fueron la AAA, no fueron los Montoneros. La AAA se la tiran a los Montoneros porque acá todo vale. Sí. Pero no es así, es la AAA, se sabe quién es. Almirón se llama el tipo, era uno de los capos de la AAA. Incluso hay gente que fue militante en esa época que ha permitido
que ha incluso olvidado a sus propios amigos víctimas para no tener que culpar a Perón. Eso es terrible, eso es increíble. Es decir, que muchos de los que se rasgan las vestiduras con lo que pasó en la dictadura militar, y muchos que tienen además la culpabilidad del sobreviviente, y cargan las tintas y qué sé yo, hayan olvidado toda esa parte para no perderse la posibilidad de la franquicia llamada peronismo, para no ponerse en contra al peronismo y poder seguir currando o militando con el peronismo. Es una cosa increíble, pocas veces vista en la historia, una cosa así, una tradición personal muy grande. Hugo, después de tanto, yo te conozco hace mucho tiempo, pero te sigo, ¿no?, como lector, y después de tantos años de luchar contra la mitología del peronismo, ¿qué te pasa? ¿Vos decís, es una causa perdida? Sí, pregúntale a Cristina, nos regaló el peronismo. Fíjate lo que hizo. Pero se va a quedar con el peronismo igual. Sí, es posible. Sí. Le va a vaciar el peronismo Randazzo, ¿no crees? No, para nada. ¿No? No va a ser. Pero decime, ¿qué te parece a vos, digamos, porque realmente parecería que con el peronismo hay una idea de no querer saber la verdad nunca, ¿no? Una negación. Una negación. Vos sos joven, pero pero Hugo viene hace décadas luchando contra eso y perdiendo. Sí, por supuesto. Perdiendo. Lo que pasa es que yo no creo que haya que luchar. A ver, no pensamos exactamente igual en todo. O sea, a mí me encantó hacer un trabajo con alguien que vaya a fondo con la verdad, sin careta y sin miedo a la corrección política. Pero yo no creo que haya que hacer antiperonismo ni antikirchnerismo. O sea, yo... Ahí tenés una marca generacional. Claro, yo quiero ir a fondo con la verdad. Y me parece bárbaro que sean peronistas, que sean de izquierda, lo que quieran. Pero a mí también, yo coincido completamente con vos. Que sean más valientes que los viejos peronistas que no quisieron ver todas estas Pero cuestiones. yo creo que el peronismo colonizó parte de la política y de la historia. Sí, sin duda. Por eso hay que todo el tiempo hay que estar revisando ese, esto no fue esto. Bueno, y con Cristina es impresionante, ¿no? Esto no es verdad porque pasó tal... Hay cosas que pasaron hace un año, hay que estar continuamente repasando y decir, mirá que esto no fue así hace un año. Hoy Cristina defendiendo, preocupada por los tambos, ¿no? Cuando durante su gobierno... Claro, y vos decís, bueno, pero y derechos loco, humanos, ¿no? hablamos de Formosa, hablamos de la policía bonaerense. ¿Cuántas víctimas de represión del Estado hubo durante el kirchnerismo? La coordinadora antirrepresiva tiene la lista completa. Mucha gente humilde que no salió en la tapa de página 12, pero ¿cuántas víctimas de represión de Estado hubo durante el kirchnerismo mientras se hablaba de derechos humanos y los intelectuales seguían aplaudiendo? Muchos de ellos. Pero ¿sabés qué es lo más enloquecedor? Es justamente esto que vos estás diciendo, que hay un relato que dice exactamente lo contrario. Entonces los hechos te muestran una cosa y el relato es completamente contrario. Entonces eso es enloquecedor para la gente. Es enloquecedor. Claro. Bueno, gracias por haber escrito Crímenes y Mentiras. Es un libro muy, muy valioso, además de que es tragicómico por momentos, porque las mentiras son divertidas, son increíbles, los crímenes son siniestros, por supuesto, como todo crimen, pero es una investigación espectacular. Crímenes y Mentiras, se los recomiendo muy ardorosamente. Las prácticas oscuras de Perón. Hugo Gambini y Ariel Kosicki, gracias por estar con nosotros. Gracias.